Bien, gracias por aguardar allí. Espero que haya podido recambiar el agüita, ¿no? Llenar el vaso, la taza con un poquito de té, aunque lo puede hacer igual y yo no me voy a dar cuenta, así que no hay problema con eso. Bien, los próximos miércoles vamos a estar hablando sobre la herencia de los creyentes. Bueno, dijimos ya, vamos a hablar un poco también de los recursos naturales y vamos a hablar de la esperanza, ¿sí? De la esperanza del creyente, ¿no? Así que bueno, estemos atentos a las próximas transmisiones, seguiremos hablando de temas que tienen que ver con cosas muy importantes y que están en el libro de los Romanos. Ahora vamos a continuar con cómo estudiar la Biblia. Estamos viendo el tema de las reglas del estudio bíblico. Vamos a estar resumiendo un poco la regla número 13, 14, 15 y vamos a estar hablando de la regla número 16 también, ¿sí? Mi deseo es de que, bueno, seamos animados en este tiempo a invertir parte de nuestra vida en acercarnos a la Escritura. Así que vamos con la regla número 13, la última mención. Esta regla dice que recuerde la ley de la última mención, ¿sí? Si no hallamos una buena explicación de algo en la primera mención o queremos agregar más a lo que hemos visto, podemos buscar su última mención en la Escritura. A veces por la última mención podemos ver la revelación completa de lo que estudiamos, como si fuera un resumen de todo el concepto y de cómo se ha presentado en lo demás de la Escritura, ¿sí? Esta regla y la anterior forman un conjunto que los maestros siguen muy a menudo. Puede ser un pastor predicando un mensaje un día domingo, un maestro dando una lección o aún un autor escribiendo un capítulo de un libro. Un método didáctico bueno es presentar el tema primero, temprano, la primera mención, desarrollarlo en el discurso y luego resumirlo al final, o sea, la última mención. Este método didáctico funciona bien porque es simplemente una aplicación general de la verdad universal que estamos viendo en estas dos reglas de la primera y última mención. Primero, busque lo que Dios dijo acerca de algo en la primera mención y luego fíjese en lo que dijo acerca de lo mismo en la última mención. De esta manera tendrá una buena idea de lo que Dios ha dicho de esta cosa entre la primera y la última mención. Si todavía necesita más ayuda para entender algo en la Biblia, busque la plena mención. La plena mención es la regla número 14. La regla dice, recuerde la ley de la plena mención. Hay ciertos pasajes en la Biblia que contienen la gran mayoría de la revelación que Dios ha dado acerca de varias doctrinas. En tales pasajes estas doctrinas son plenamente reveladas. No todas las doctrinas en la Biblia tienen un pasaje de plena mención, pero siempre es bueno estar enterado de los lugares en donde puede encontrar la plena mención de ciertas enseñanzas o claves. Por esto es importante estar siempre atento cuando está leyendo o estudiando la Biblia, para que pueda notar nuevos pasajes de plena mención y añadirlos a su lista. De hecho, es una buena idea empezar una lista de pasajes de plena mención en su Biblia, tal vez en una de las páginas en blanco antes o después del contenido de la Escritura. Algunos ejemplos que dimos de pasajes de plena mención son los siguientes. El primero, Job 18, es la plena mención del infierno, las moradas de los que no conocen a Dios. Segundo, Job 41 es la plena mención de la obra de Satanás o Leviatán, como se le denomina en Isaías 27:1. En Mateo capítulo 5 al 7, es la plena mención de las leyes y normas del reino, ¿sí? Recuerde usted que estos capítulos son el Sermón del Monte, que realmente es la constitución del reino mesiánico, no del futuro, sino de las normas que ya debieran regir nuestra conducta y nuestra vida. Cuarto, 1 Corintios 13 es la plena mención del tribunal de Cristo,
Quinto, 1 Corintios 13 es la plena mención del amor. Sexto, 1 Corintios 14 es la plena mención de las lenguas. 7. 1 Corintios 15 es la plena mención de la resurrección corporal del cristiano. 8. Efesios capítulo 13 es la plena mención de la doctrina de la iglesia. Y 9. Apocalipsis 19 es la plena mención de la segunda venida de Cristo. Vamos a la regla 15, que la vimos el miércoles pasado. La regla 15 dice, tome la Biblia literalmente. La regla dice, siempre tome un pasaje literalmente hasta que sea imposible hacerlo. Dios escribió la Biblia literalmente, entonces así es como debemos estudiarla y entenderla. La Escritura dice lo que implica e implica lo que dice. O sea, dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No hay gran misticismo ni mucho simbolismo en la Biblia. ¿Encontramos? Sí, seguro. Pero en términos generales es bastante literal. Así que nuestra tarea no es alegorizar la Biblia, sino simplemente ver lo que ella dice. Alegorizar la Biblia es usarla para inventar enseñanzas místicas o simbólicas que tienen poco que ver con lo que los pasajes en cuestión realmente dicen. Esto es torcer la Escritura para sacar una interpretación privada de la misma. La gran mayoría de la Biblia es literal, no figurativa, o sea, no alegórica. Y cuando se habla alegóricamente, muy a menudo, si no siempre, se definen los símbolos y las figuras en el mismo contexto. Un buen ejemplo de la aplicación de esta regla es el libro de Apocalipsis. También le diría que puede ser el libro de Daniel, donde se explican las señales, ¿sí? La gran mayoría de este último libro en la Biblia es literal, Apocalipsis. No es alegórica, no es figurativa. Cuando hay figura o símbolo en Apocalipsis, se definen casi siempre en el mismo contexto. Por ejemplo, ¿qué son estos 7 candeleros y las 7 estrellas? Recuerden las reglas del estudio bíblico. Primero hay que tomarlo todo en su debido contexto y segundo hay que evitar las interpretaciones privadas. Entonces, ¿qué dice este mismo pasaje de Apocalipsis 1 de los 7 candeleros y de las 7 estrellas? Apocalipsis 1:20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias de las cuales Cristo quiere escribir. La Biblia es su propio comentario y su propio diccionario. No hay que inventar algún tipo de alegoría rara y privada para explicar estos candeleros y las estrellas. Es simplemente una cuestión de seguir leyendo y tomarlo todo en su contexto. Según esta regla, entonces si no hay una indicación al contrario, debemos aceptar el pasaje literalmente y no buscar un sentido figurativo que no aparece en las Escrituras. Francamente, hay muy pocos pasajes en la Biblia que son figurativos. Lea, por ejemplo, la historia extraña de los bichos raros que salen del pozo del abismo en Apocalipsis 9, versículo 1 al 11. Tienen el aspecto de langostas y caballos de guerra con caras de hombres. Son rarísimos. Hoy en día hay maestros en el cristianismo que dicen que estas criaturas son helicópteros. Sin embargo, la Biblia no da ninguna indicación de que este pasaje es figurativo. Así que es literal. Son criaturas demoníacas que saldrán del pozo del abismo exacta y literalmente como leemos en Apocalipsis 9. Regla 16. Esté dispuesto a cambiar. La regla dice así: esté siempre dispuesto a cambiar cualquier cosa que ha creído o cualquiera que le han enseñado si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Esta regla tiene que ver con nuestra actitud como estudiantes de la Biblia. Debemos siempre acercarnos a la Biblia con humildad, diligencia y un corazón dispuesto a obedecer al pie de la letra lo que Dios nos dice. Isaías 66:2 dice así, lo leemos en 2 versiones. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 66:2.
Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si tenemos la actitud correcta, no tendremos problemas. Los problemas vienen del establecimiento de una autoridad que no es la Escritura, como por ejemplo la experiencia o el parecer de uno. Esto realmente es un problema de orgullo y soberbia. Uno cree que puede manejar su vida por su propio parecer y por lo tanto no acepta la Escritura como la autoridad final ante todo. Esto se ha manifestado mucho en los cristianos que han establecido su propia experiencia como la autoridad final en vez de la Biblia. Suelen decir cosas como: no me importa lo que la Biblia dice, yo sé lo que me pasó, yo sé lo que Dios me mostró en la visión, yo sé que lo que soñé. Con decir esto ya han establecido su propia experiencia como la autoridad final y no a la Biblia. ¿Qué tal si la Biblia dice algo diferente de lo que usted vio en la visión? ¿Qué tal si su sueño es de la carne o del diablo? ¿Qué tal si su experiencia fue falsificada por los demonios? La única autoridad segura en todo este mundo es la Escritura. Es más segura, escuche, y es más segura que la voz audible de Dios. Mire lo que vamos a leer lo que ocurrió con Pedro en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. 1 al 8. Sí. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Amén. Miren lo que Pedro escribe muchos años después en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Lo leo en Reina Valera del 60. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De quién era la voz? Del Padre, de Dios, Dios Padre. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Subrayo esto: oímos esta voz, la palabra profética más segura, la Escritura. La Biblia tiene que ser nuestra autoridad final, no nuestro propio parecer, ni nuestro intelecto, ni nuestras experiencias, ni nuestro pastor, ni nuestro líder, ni nuestro autor cristiano favorito. Cuando la Biblia es la autoridad final, Dios tiene toda la libertad de nuestras vidas de usarla para corregirnos e instruirnos en sus caminos. No importa lo que siempre hemos creído. Si va en contra de lo que la Biblia dice, estaremos dispuestos a cambiar. Tampoco importará lo que nos han enseñado, porque cuando vemos que la Biblia dice otra cosa, estaremos listos para cambiarlo y lo cambiaremos. La Biblia se torna fácil cuando nos sometemos a la autoridad final de la Biblia, porque así y solo así Dios puede guiarnos en su perfecta voluntad y en su plan eterno para con nosotros. Entonces, siempre debemos estar dispuestos a cambiar lo que hemos creído o lo que nos han enseñado antes, si va en contra de lo que la Biblia dice.
Si usted no sigue esta regla, Dios no podrá usarlo en su plan en este mundo, porque no va a poder ni guiarlo ni corregirlo. Si usted no acepta la Biblia como la autoridad final, jamás podrá cumplir con la obra de Dios que Él tiene preparada para usted que haga. Y esto tendrá consecuencias bastante asombrosas. Mire lo que nos dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Subrayo esto, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos dice 2 Corintios? Capítulo 5, versículo 10 y la primera parte del versículo 11. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor. Que tengamos la actitud de Josué hacia la autoridad final de la Escritura. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué 1:8, famoso texto, nos dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Evitemos la actitud de los israelitas en el libro de Jueces, porque ella solo trae problemas. ¿Qué nos dice Jueces 21:25? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es la conducta de muchos cristianos hoy. Hacen lo que les parece. Peor, hacen lo que sienten. Nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de los hombres no es nuestra autoridad final. La autoridad final de todo lo que creemos y de cómo vivimos es la Biblia. Esté dispuesto a cambiar lo que sea si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hasta ahí la regla número 16. Próximo miércoles vamos a comenzar con una regla muy interesante: los números en la Biblia. Hoy a la mañana alguien me preguntaba sobre los números, el significado de los números. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando en términos quinieleros, estamos hablando en términos bíblicos. Bueno, calculo que nos va a llevar 2 miércoles a hablar sobre esta regla de los números en la Biblia, ¿sí? Después vamos a hablar sobre las preguntas de la Biblia y nos van a quedar 3 reglas más para completar las 21 reglas. Y después, como decía, vamos a comenzar con la tercera parte, ¿sí?, del estudio bíblico, y vamos a hablar de el contenido de la Biblia y el contenido de cada uno de los libros de la Biblia, ¿sí? Obviamente resumido y condensado para que no se nos haga más extenso. Mi deseo es de que Dios les bendiga. Gracias por estar allí, gracias por estar creciendo junto con nosotros, ¿sí? Nosotros crecemos junto con usted en nuestra tarea de mirar, de acercarnos a la palabra de Dios. Mi deseo es de que Dios les bendiga, que el Señor les guarde en estos días, ¿sí? Los contagios han entrado como en una meseta. Prácticamente en la calle se ve absoluta normalidad. Si no es por el barbijo, usted se olvida absolutamente de que estamos en pandemia prácticamente. Actitud responsable y irresponsable, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente Dios puede guardarnos, Dios puede ampararnos, ¿sí?, desde su responsabilidad de salir a trabajar cada día, ¿sí?, para el sostén de su familia, para el sostén de su hogar. Nuestras oraciones a favor
de cada uno de aquellos que, bueno, la pelean y la luchan cotidianamente. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo y usted pueda terminar este día bendecido en victoria, ¿sí? Y con un crecimiento y un desarrollo más en su vida y en su conocimiento. ¿Cómo va con el libro de Crónicas, Primera de Crónicas? Ya dejamos atrás las famosas genealogías y ahora estamos a pleno con la historia de David, del traslado del arca, los nombramientos, el ordenamiento. Recuerde usted que Crónicas, en su perspectiva, en términos generales, es la actitud de los reyes de Israel hacia el culto hacia Dios, ¿sí? No se tratan temas políticos, no se tratan temas familiares, simplemente la actitud de cada uno de los reyes del pueblo hacia el culto hacia Dios. Así que esté con mucha atención, sin duda que Dios le estará mostrando muchas cosas interesantes en la meditación bíblica. Y una vez que terminemos Primera de Crónicas, y creo que terminamos este mes, vamos a estar comenzando con el Evangelio de Marcos. Así que se va a venir muy interesante y seguimos meditando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, oramos y nos despedimos a la vuelta. Querido Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de poder compartir, Señor, estos minutos en estos dos bloques. Señor, hablando un poco de las palabras de Romano o de las frases de Romano, y también en este segundo bloque continuamos hablando sobre las reglas del estudio bíblico. Despierta hambre, despierta deseo y pasión en nuestra vida por tu palabra. Es la única manera de equiparnos para que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, para que la imagen de Cristo se mimetice en nosotros y que realmente, Señor, podamos a través de toda nuestra vida reflejar lo que somos, seguidores de Jesús. Ayúdanos porque también indirectamente nos estamos equipando para poder compartir con otros, Señor, realmente una palabra seria, firme, sólida, que realmente alimente, fortalezca y anime a la vida de otros. Gracias por la vida de nuestros hermanos, amigos que están allí conectados, compartiendo este tiempo en sus hogares. Bendíceles, guárdales en sus salidas, en sus regresos. Señor, ayúdanos a actuar siempre con absoluta responsabilidad. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Oramos por los que están enfermos en esta semana, que tu mano de misericordia se pose sobre sus vidas. Oramos por los bebés, oramos por los ancianos, oramos por las personas jóvenes, oramos por los hombres y mujeres que están pasando motivos de enfermedad. Que tu misericordia se pueda manifestar en ellos y que también entiendan tu propósito y tu plan al permitir esto también. Gracias por este tiempo, bendícenos y te damos gracias por este hermoso día. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, nos reencontramos el próximo miércoles en el Facebook del Centro Cristiano ¿Qué haría Jesús? 19:30 horas. Y el domingo, 11 de la mañana, nos vemos para celebrar culto al Señor. Que Dios les bendiga.